En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos hoy al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy vamos a, como siempre, a dar, yo creo que buenos consejos por parte de los expertos sobre cómo afrontar los riesgos y amenazas que se producen en la vida digital y, por supuesto, las enseñanzas y aprendizajes que obtenemos de los incidentes que se producen en la vida digital, que lo hacemos siempre en nuestra sección de noticias, hoy como siempre muy cargada, y que yo creo que nos va a permitir hablar de muchas derivadas, no solo de cómo se producen los incidentes, sino de cómo se pueden levantar esos incidentes de ciberseguridad, porque al final el bloqueo de la actividad pues de instituciones afecta a los ciudadanos, afecta a las empresas, y también el robo de datos personales afecta, por supuesto, a las personas, ¿no? Yo creo que son los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Bueno, pues eso en la primera parte del programa lo veremos, y en la segunda, en nuestro espacio Seguro Panda, le hemos pedido a nuestro amigo Hervé Lambert pues que nos haga pues un resumen de 2023. Es que, como quien dice, queda menos de 2 semanas para que termine el año. De 2023, no, de 2024, perdón. Pablo, Mónica, que estoy yo todavía con la mente en 2023. Moni, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, es que se te ha pasado el año volando y es normal, ya estamos casi en 2025 y parece mentira, pero ahí estamos y, como siempre, pues haremos ese repaso de lo que ha sido este año y también pondremos la mirada al futuro en este programa y en los siguientes. Eso es lo que, como digo, haremos con Hervé Lambert luego en la segunda parte del programa. Pablo, es que ha pasado tan rápido, parece que fue ayer cuando decíamos, este 2023 ha estado cargado de incidentes de brechas de seguridad y de ransomware, y este año pues 3/4 de lo mismo, Totalmente, al final se nos ha pasado a toda velocidad, no nos hemos dado ni cuenta de que ya estamos casi en 2025 y nos hemos pasado de ataque en ataque y de intentar proteger y que las compañías y las organizaciones estén seguras ante los ciberataques, que no son pocos. Y que, como digo, yo quiero que saquemos muchas lecturas, ¿no?, de los incidentes que se producen, de por qué se producen y sobre todo del aprendizaje, porque es decir, al final da la sensación de que estamos predicando en el desierto. Seguro que vosotros, que lleváis mucho más tiempo en la industria, Pablo y Mónica, tenéis a veces esa sensación. Una semana más que vamos a hablar de noticias, de grandes incidentes, pero pasado mañana es Navidad y vamos a celebrarlo por todo lo alto y a hacernos fotos y a compartir en redes sociales pues muchos datos, ¿no? Y seguimos predicando en el desierto. Y yo creo que quizás hay fórmulas para concienciar todavía a la gente de que debemos mirar con muchísimo cuidado y poner las medidas necesarias de inversión y protección pues para proteger esos entornos. Y si os parece, ahora en nuestra sección de noticias os voy a explicar por qué creo que debemos empezar a cambiar un poco la actitud, la política y la comunicación de los incidentes de ciberseguridad. Venga, no os digo nada porque os lo quiero preguntar con las noticias. Bienvenidos, que vamos con las noticias, vamos allá. Y lo digo porque nos comentaba Pablo Sanemeterio que mañana pues se va a ir a una televisión, sabe mucho y además habla muy bien, lo descubrimos todas las semanas aquí, sobre unos incidentes, Pablo, que han tenido lugar en diversos municipios, si no me equivoco, de la Comunidad de Madrid, pues que han sufrido incidentes variados, ¿no? Y que hace pues que su operativa pues sea bastante limitada. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Pablo? Pues a ver, pero al final ocurre que pues en toda gran comunidad, esto no es algo nuevo, ya lo hemos visto en distintos ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Calvián, incluso en el de Sevilla, lo hemos visto en multitud de organismos públicos que son víctimas de ataques. Entonces, ¿qué les ha ocurrido? Pues todavía está por terminar de terminar, pero al final son organismos, sufren ataques en las páginas web, que son un poco donde nosotros siempre en Vapasec tratamos de decir que hay que poner un poco el ojo, porque al final son los entornos con los que te comunicas con los ciudadanos, son los entornos con los que te comunicas con tus clientes. Y muchas veces pues las páginas web, como están igual en un servidor de hosting, hay apartadas, etcétera, pues si les pasa algo no te va a afectar. Pues hay veces que hay que ver no solo dónde está la máquina, sino el proceso que soportan. Es qué es lo que hace esta página o qué es lo que hace este servicio en Internet. Si el servicio en Internet, por ejemplo, sirve para pagar multas o sirve para hacer el padrón o sirve para hacer cualquier tipo de gestión
que acelere el ayuntamiento, pues se verá paralizada porque haya tenido un ataque o un secuestro en el cual digan, oye, hasta que no me pagues no te devuelvo los datos o no te devuelvo el sistema, o lo que tarden los técnicos en recuperar con una copia de seguridad el sistema y el estado en el que estuviera. Como siempre hay que tener en cuenta, siempre que digo esta parte de recuperación de datos, lo importante que es, primero, lo que tardas en recuperar el sistema y segundo, en qué punto lo recuperas. Es decir, si yo hago una copia de seguridad cada hora, pues igual lo que pierdes como mucho es la información de una hora. Si lo haces cada 24 horas, pues perderás un día entero de trabajo. Entonces ahí tendrás que avisar a la gente que haya estado haciendo los trámites las últimas 24 horas de que igual lo tienen que volver a repetir. Pero la cuestión es, y yo a lo que quiero llegar también es, si debemos empezar a amplificar un poco los incidentes. Y no lo digo para señalar a nadie, ni mucho menos, sino empezar a amplificarlos, a comunicarlos cuanto antes, ¿verdad, Mónica? Tú que eres experta en comunicación. Y que no se pierda el calor, porque muchas de estas noticias que nosotros contamos aquí en esta sección, pues vienen a decir cosas como que el incidente se produjo en octubre. Hoy se ha conocido el volumen de datos que fueron robados, pero el incidente se produjo en octubre. Es decir, y al final no deja de ser como, bueno, pues una noticia a toro pasado y que ahora están investigando. Pero no vivimos el impacto de la noticia en tiempo real y el efecto, ¿no?, que produce contar las cosas que están sucediendo en ese momento, ¿no? Dicen, oye, hace 3 meses que se invadió un país. Bueno, pues no, ni siquiera lo hemos retransmitido en tiempo real, ¿no? Por lo tanto, ya estarán acostumbrados. Entonces, debemos empezar a gestionar la publicación, la comunicación de incidentes de otra manera, Mónica. Sí, yo creo que tienes toda la razón en eso, Edu, que la actualidad, la inmediatez ayuda mucho a abrir los ojos de usuarios, también de profesionales, pues de todos los ámbitos. Estabais hablando en el caso de ayuntamientos que han sido muy atacados. ¿Por qué? Pues como bien explicabais, son datos muy importantes. Son entidades que necesitan estar trabajando las 24 horas del día, están muy pegados al ciudadano y cualquier trámite que se paraliza, pues al final tiene mucho impacto, ¿no? Entonces es muy visible y sabemos que los ciberdelincuentes van a intentar atacar ese tipo de organismos, como son también el sector de la salud y otro tipo de organismos o entidades si hablamos del sector público. ¿Qué ocurre? Que, claro, cuando, por ejemplo, se produjo el ciberataque del Ayuntamiento de Sevilla, que es una ciudad muy importante, se habló de apagón informático, ahí sí que salió en todos los medios de comunicación porque es muy llamativo. Sin embargo, otros muchos que se han estado mencionando, que los hemos estado mencionando también aquí, muchas veces, como decís, a toro pasado porque no se comunica al momento, ¿no? Pues a lo mejor no son tan llamativos aparentemente, no llaman tanto la atención, ya no ocupan esas portadas de los periódicos o no abren telediarios o no tienen esa posición tan alta, ¿no?, en los medios de comunicación digitales y no les damos tanta importancia. Cuando sí la tienen, yo creo que cada pequeño ataque que se produce, no por llamar la atención o por culpar a la víctima ni nada por el estilo, sino como bien explicabas, para que tengamos conciencia de lo importante que es todo de lo que estamos hablando, ¿no? Esa apuesta por la ciberseguridad, por la cultura, la concienciación y que se entienda que hasta el más pequeño dato personal pues tiene que ser protegido. No podemos dar por hecho que algo se está haciendo sin revisarlo previamente, ¿no? Y aquí yo me uno y digo algo más. O sea, al final, como bien decía Eduardo, no es cuestión de que si me dices que hace 3 meses que habías tenido un incidente y que has avisado a las autoridades y has tomado las medidas, pues 3 meses es mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo, hay una cosa muy importante en ciberseguridad, el compartir esa información de, oye, he tenido un incidente, no es por escarnio, por decir, oye, los estás haciendo mal. No, es que es importante que compartas, oye, cómo te han entrado, por qué puerta te han entrado, si tenías una vulnerabilidad que no has corregido, pues oye, mala suerte, al menos ya lo sabes, que el resto de las personas o el resto de implicados o el resto de organizaciones que puedan recibir esa información del ataque validen, oye, ojo que están atacando por esta vulnerabilidad que la teníamos aquí, actualizar corriendo o parchear rápido para cerrar esa puerta que puede dar acceso a los malos. Entonces es tan importante la comunicación rápida que yo creo que es uno de los temas, como bien dices, Eduardo, que deberíamos tratar en 2025.
y Edu no sé si sigue con nosotros o está muteado. Perdóname, pero sí. Pablo, tienes toda la razón. Parece mentira que en estos últimos programas del año se me silencian los micros, oye, sin querer. ¿Qué te iba a decir? Que yo creo que es uno de los temas de 2025. De acuerdo, por supuesto, la respuesta ante incidentes, por supuesto, las nuevas técnicas, la inteligencia artificial, pero ya tenemos que ir a un estadio de hacerlo muy presente en el terreno de la comunicación. Y como decimos, no se trata ya tanto de hacer el periódico El Caso, ¿no?, de incidentes de ciberseguridad, sino de que lo veamos con la realidad con la que vemos otro tipo de informaciones, ¿no? Y tomemos las medidas necesarias para ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que debemos también poner el año 2025 como el año de la comunicación en ciberseguridad para quizás cambiar los modelos y que la gente lo tenga mucho más presente. ¿Por qué? Pues porque hay informaciones que pueden resultar muy útiles. Por ejemplo, la que publicáis, Mónica, en BitLife Media, una red internacional desarticulada que se dedicaba al SIM swapping. ¿Qué es esto? Porque han sacado casi $500,000 de euros con este tema en España. Pues sí, efectivamente, como solemos decir, nos gusta siempre contar las noticias buenas, ¿no? Que en este caso, pues es como la policía, la Guardia Civil, todas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consiguen, pues, detener y hacer caer este tipo de grupos que se dedican a las estafas. En este caso, el SIM swapping, que ya hemos hablado alguna vez de esta técnica, pues es una estafa que consiste en duplicar la tarjeta SIM del teléfono móvil. Primero suplanta la identidad para conseguir ese duplicado y después, una vez que la víctima pues ya dice, oye, yo no puedo llamar por teléfono, yo no tengo servicio telefónico, accede a esa información personal y toma el control, por ejemplo, pues de la banca utilizando los SMS de verificación que llegan al número de teléfono. Es decir, no quiere esa tarjeta SIM para simplemente tener su número de teléfono, sino para luego poder suplantar y poder hacer otro tipo de estafas paralelas. Entonces es muy importante porque en este caso esta banda criminal, que es internacional, especializada en este fraude, había conseguido estafar más de 400.000 euros, 429.000 euros. Operaban esta banda en España y en Suiza y, bueno, han conseguido detener a estas personas y ya pues unos cuantos delincuentes menos que están en la calle o en el ciberespacio intentando atacarnos y obtener nuestros datos personales y bancarios. Pablo. Precisamente este es uno de los ataques quizás que más daño puede hacer tanto a las personas como a las empresas. ¿Por qué? Porque si lo analizas y te das cuenta, al final muchas de las cuentas, muchos de los reseteos de contraseñas, muchos de los cambios de contraseñas te apoyan sobre un SMS que te mandan. Es decir, Google, por ejemplo, muchas veces para validarte cuando te has conectado ya no es solo la contraseña que tengas, sino que además te manda un SMS al teléfono. En el banco también te llegan SMS al teléfono para validar transferencias, etcétera. Entonces, el cambio de identidad, por eso es tan importante que las compañías telefónicas validen, tengan controles muy fuertes de validación en el cambio de pedir un duplicado de la tarjeta. Porque si yo consigo un duplicado de tu tarjeta, Eduardo, a partir de ahí te cambio la contraseña del banco, empiezo a ver qué cuentas tienes, me hago una transferencia a la mía o a otras cuentas, la valido con tu SMS que me llega ahora a mi nuevo teléfono, que ya no es el tuyo, y tú no tienes acceso al teléfono hasta que vayas a hacer otro duplicado de tarjeta y consigas recuperar tu línea de teléfono. Y en ese espacio de tiempo es en el que los malos habrán atacado y habrán intentado llevarse todo el dinero que puedan sacarte de transferencias o otras vías, a menos de, pues oye, comprometer cuentas de correo, etcétera, etcétera. Vas comprometiendo todo. Bueno, pues es que al final, y lo vamos a ver también igualmente en 2025, el tema de los datos, ¿no?, que configuran las identidades, pues es la clave, ¿no?, de muchos de los incidentes, ¿no?, que se producen en ciberseguridad. Datos que al final luego pueden, ya no por la multa o por la investigación posterior que se pueda producir, que esa va a ser otra de las noticias, sino también por la propia viabilidad de los negocios. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad?, con una empresa de bebidas espirituosas de vodka, que tras sufrir un ciberataque, bueno, pues finalmente ha tenido que declarar el concurso porque su actividad le impidió pues seguir con la correcta marcha de su negocio y también afrontar las refinanciaciones que ya una difícil situación financiera tenía, ¿no? Por esto ha sido el remate. Pero aquí, al parecer, 2 sitios de citas para mayores
han tenido que cerrar por filtrarse datos de casi 800.000 usuarios. Mónica, también lo publicáis en BitLife Media. No solo les han robado los datos, sino que además han cerrado después de esto, pero ¿por qué exactamente? ¿Cuál es el incidente? Pues efectivamente, esto lo traemos a colación porque los incidentes, los ciberataques tienen consecuencias más allá de esa investigación o más allá de lo que pueda suponer esa brecha de datos como tal, ¿no? Y en este caso, pues hay un sitio especializado en filtraciones que ya lo hemos comentado en más de una ocasión, que es Have I Been Pwned. De hecho, pues cualquier oyente, cualquier usuario puede acceder a esta página web, introducir su dirección de correo electrónico, sus direcciones de correo electrónico, y averiguará si su dirección de correo electrónico está en alguna de las muchas bases de datos que se tienen ya de brechas de datos de seguridad, de datos personales que se han ido filtrando a lo largo de los años. ¿Qué ha pasado? Pues se ha cargado información filtrada en noviembre de este ciberataque a este sitio de citas que mencionabas, y pues las investigaciones iniciales revelaron que la vulnerabilidad de estos sitios se había emitido meses antes, ¿no? En febrero e incluso en abril. Esto es otro ejemplo de lo que estabas comentando antes, Edu, que sabemos ahora en diciembre una filtración, pero que se ha producido prácticamente a principios de año, ¿no? Entonces, pues ¿qué ha pasado? La falta de acción adecuada en su momento ha resultado en filtraciones más graves a lo largo de estos meses. Y es por eso tan importante actuar a tiempo y también comunicarlo a tiempo, porque en este caso estamos hablando de datos personales como ocurre en otras ocasiones, como pueden ser el correo electrónico, los nombres o seudónimos, lo que sea que utilizasen, pero también pues fotografías personales, ubicaciones, hábitos y otro tipo de datos que, bueno, que también son todo. Sensibles, ¿no? Todo, Pablo. Ahí vemos una vez más cómo importante es el tomarse en serio muchas veces los programas de gestión de vulnerabilidades. Esa parte que tantas veces los especialistas en seguridad ejecutan, detectan vulnerabilidades, avisan, oye, que esta vulnerabilidad es de carácter crítico o esta vulnerabilidad es de carácter alto y que si se junta con esto y con esto puede resultar en un compromiso de la máquina, y que muchas veces son ignorados sistemáticamente por directores de TI, por directores de negocio, etcétera, etcétera, porque pues igual esa actualización compromete el desarrollo o hay que gastar más dinero en adaptar el desarrollo porque no es compatible, XXX. Al final esas cosas, esos pequeños en gastos de más que dicen no lo voy a corregir por las implicaciones que tiene, deriva en un impacto enorme como es la filtración de toda esta información y muchas veces con el cierre de la compañía. Entonces, bueno, para eso lo bueno es que las nuevas normativas ya van avisando a los responsables, a los consejos de administración y a los responsables de su obligación de parchear este tipo de vulnerabilidades y de corregirlos, y que no se puede asumir libremente el coste o el riesgo que tiene no parchear. Bueno, pues este tipo de circunstancias hace que al final pues no solo se quede en cuestión de multas, sino también en cuestión de carácter jurídico. Y yo creo que hay pocos precedentes de la siguiente noticia, y es que hace tiempo se produjo un ciberincidente en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en el que se produjeron, bueno, pues una exfiltración de muchos registros, de los que algunos de ellos pues correspondían a usuarios de teléfono móvil, ¿no? Bueno, pues tiempo después se ha abierto una investigación judicial en la Audiencia Nacional. Yo creo, Mónica, que esto pues es pocas noticias como esta hemos visto, ¿no? De que una causa legal se abre para investigar un ciberincidente en el que se han filtrado datos personales. Claro, efectivamente, se le está dando una alta relevancia porque, bueno, como en este caso has comentado, ¿no? La filtración de 2.000 millones de registros de datos sensibles de titulares de telefonía móvil que el organismo era el encargado de custodiar, ¿no? Entonces, al considerar que este ciberataque se ha dirigido contra un alto organismo de la nación, este delito informático contra la seguridad nacional, que así lo definen, pues han decidido investigarlo. ¿Por qué? Pues por un presunto delito de daños informáticos y pues para saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Ir un poco más allá de esas investigaciones técnicas que siempre lógicamente se hacen, ¿no? Pero este ataque informático que no tenemos la fecha
concreta se produjo en su momento mediante un acceso ilícito a los servicios informáticos. Entonces, pues, se quiere saber un poco más allá qué es lo que ha ocurrido. ¿No estará relacionado con el tema que tuvimos, el ataque que hubo al punto neutro donde se podían acceder a informaciones, verdad, Mónica? Pues que no sé si ellos mismos yo creo que lo pueden estar investigando, pero la verdad es que son muchos registros los que se han filtrado, un total de 240 gigas de datos. Y al final, pues oye, es un hecho yo creo también importante, pero que se vea que también en las administraciones públicas se toman en serio este tipo de ataques y las filtraciones y que no quedan en agua de borrajas. Sí, pero es un poco lo que hemos dicho al principio, es decir, ¿qué se sabe de esto? Tiene más importancia ahora mismo la noticia jurídica que la noticia que se ha producido en sí misma, ¿no? Yo creo que va a ser un buen año para que analicemos cómo deben ser las estrategias informativas y comunicativas de los incidentes que se producen en ciberseguridad. Yo lo creo sin lugar a dudas. Bueno, pues si me permitís, Pablo, Mónica, voy a charlar con Hervé Lambert, que me va a contar cuáles son pues un poco esas previsiones, ¿no?, que tienen desde Panda Security para el 2025, cuáles son, por supuesto, las recomendaciones que nos dan pues para tener una vida digital un tanto segura y sin incidentes, particulares, empresas y especialmente pymes. Y luego también un poco qué lectura hace nuestro amigo Hervé sobre cómo se ha producido este 2024. Así que si os parece, vamos con él y nosotros seguimos adelante con el programa. Ya os vuelvo a ver a vosotros en nuestro programa próximo, el día 23, que seguiremos haciendo balance del año con los amigos de Cyber After Work. Gracias, Pablo, Mónica. Vamos a escuchar nuestra conversación con Hervé Lambert. Para personas inquietas, Capital Radio. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues nosotros vamos cerrando el año y lo que hacemos es hacer un balance sobre pues cómo se ha vivido en materia de ciberseguridad, y lo hacemos con quien nos ha acompañado desde el principio de año. Estos son nuestros amigos de Panda Security, especialmente nuestro amigo Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda, con el que pues vamos a hacer ese repaso a 2024 y sobre todo hacer una previsión, que no un adelanto porque nadie lo sabe, de lo que va a ser 2025. Hervé, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Eduardo. Bueno, ¿qué te parece si hacemos este 2024 preguntándote que cómo termina el balance que hacéis desde Panda? Yo creo que es importante. Se han vivido muchas cosas. Ya ni me acuerdo, Hervé, de lo que hablamos en el primer programa del año, pero bueno, seguro que lo has tenido muy presente porque a los expertos en ciberseguridad, en cierto modo, estáis obligados, ¿no?, a ver esa cronología, esa evolución de cómo se ha producido y que te permite hacer ese balance. ¿Cuál es el que haces tú? Pues hasta la fecha de corte de diciembre, pues podemos decir que ha sido un año de desafíos constantes y significativos, donde hemos tenido que aprender de las mejoras de la ciberdelincuencia. Desde Panda Security hemos visto y hemos observado un aumento notable en la frecuencia y sobre todo en la sofisticación de los ataques. Vemos que el ransomware es cada vez más sofisticado, se utiliza mucho, hay cada vez más phishing, hay intentos de estafas que son cada vez mejores, cada vez más pulidos. Vemos que hay ataques de denegación de servicios que son muy profesionales y muy profesionalizados. Pues todo esto ha hecho que pues se ha puesto a prueba los productos, las organizaciones y todo lo que tiene que ver con lo que tiene una relación con la ciberseguridad. Ha sido un año de verdad de muchísimo trabajo. También hemos sido testigos de avances tecnológicos
te diría que cruciales. La integración de la inteligencia artificial y el machine learning pues es algo que nos ha venido muy bien a los proveedores de soluciones de seguridad, ha mejorado la detección y sobre todo ha mejorado todo lo que tiene que ver con respuesta a amenazas y cuál es el ámbito de trabajo, de cómo trabajamos para evitar ataques y amenazas. O sea, podemos decir que ha sido un año de aprendizaje y de adaptación, aprendizaje de nuevas tecnologías, aprendizaje de nuevos métodos y adaptación a esa nueva realidad, ¿no? De los nuevos métodos que utilizan los ciberdelincuentes y adaptación a las nuevas tecnologías para lo bueno y también para la defensa. Ya te estoy pidiendo que hagas mucha memoria, ¿no? Pero por también definir ese 2024 lo hacemos contrastándolo con 2023. Insisto que yo ya ni me acuerdo del principio de 2024 como para acordarme de 2023, pero seguro que un poco en el histórico de Panda sí que lo tenéis presente, ¿no? Sí, evidentemente 2024 ha sido, insisto, el año marcado por la evolución y la sofisticación en el ámbito de la ciberseguridad. 2023, pues veíamos que predominaban ataques masivos, el ransomware estaba ya presente, el phishing es la estrella del post-COVID, sí. Pero ha habido una gran diferencia, realmente es que los ataques dirigidos son cada vez más numerosos, cada vez más complejos y específicos. Y estamos viendo que ataques uso de ransomware as a service, doble extorsión son diarios y son cada vez más numerosos. Vemos también que a nivel de defensas hemos evolucionado mucho. Nosotros hemos adaptado nuestra inteligencia artificial y hemos aprendido muchísimo. Y hay aprendizaje automático que nos permite detectar y responder a amenazas de manera mucho más proactiva y mucho más rápida. El problema, pues que los ciberdelincuentes han ido muy rápido y estamos viendo que el ciberdelincuente está interiorizando todas esas evoluciones y en 2024 se ha fortalecido muchísimo la regulación, la colaboración entre gobiernos. Eso es lo bueno de 2024. Estamos viendo que se empiezan a atrapar a muchos equipos de ciberdelincuentes y eso es una gran novedad del 2024, cosa que no veíamos tanto en el 2023. Oye, Hervé, yo creo que nos estás dando una muy buena lista de aprendizajes, ¿no? Basados, por supuesto, en la experiencia, en la observación, en la investigación. Pero entiendo que de la misma forma que se van poniendo más apartados en la lista sobre desafíos en la ciberseguridad, se van borrando otros que, hombre, no necesariamente es que hayan desaparecido, pero sí que hay que darles una vuelta. Yo lo llamo el desaprendizaje, ¿no? Hay cosas que quizás dábamos por hechas, pero que hay que desaprenderlas para volver a aprender otras cosas o por lo menos reformularlas, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles dirías que son las cosas que habéis desaprendido de 2024? A ver, si bien hemos visto que la relación con la ciberseguridad ya no se ve tanto como un gasto, sino más bien una inversión estratégica impulsada también por las nuevas normativas y los cambios que ha habido a nivel de la administración. Eso, perdona que te interrumpa, Hervé, menos mal que solo nos ha costado 5 años así. Tienes razón, ha costado. Pero fíjate si ha costado que ahora a nivel de percepción, todo lo que es Soho, la pequeña empresa, tienen la percepción de que como no son objetivos importantes, pues tampoco importa ese plus de ciberseguridad o ese pequeño importe que tienen que invertir de más. No lo ven necesario y ese sí que es un problema de percepción. Y creo que tenemos mucho trabajo que hacer a nivel de concienciación, tanto en la pequeña empresa como en el mundo del usuario doméstico, donde todavía vemos que nos damos cuenta cuando hemos tenido un percance, cuando hemos tenido un problema, de que la situación es, vamos a llamarlo, que los peligros están cerca de casa y que todos los días estamos recibiendo intentos de estafas. Y eso es todavía donde tenemos que trabajar mucho, es en cuanto a decirle al público que Internet es fantástico, pero que hay por desgracia, un número pequeño de ciberdelincuentes que están intentando hacer su agosto. Y por cierto, cuidado con el mes de diciembre. Noviembre y diciembre siempre son los meses de mucho trabajo del ciberdelincuente.
mucho trabajo porque hay mucha compra, hay mucha emoción, hay mucha oferta, hay mucha necesidad. Si decíamos, ¿verdad, Hervé? Como hemos hablado del Black Friday en más de una ocasión, ¿cómo lo bautizaste? Pues que ya empieza pues mucho antes de las semanas de noviembre. La Navidad también ha comenzado en noviembre y la Navidad implica lo que dices, ¿no? Muchísimas cosas de carácter atractivo, muchas posibles ventas y en consecuencia muchas posibles estafas. Antes, fíjate, de irme a las amenazas 2025, que seguro que, bueno, algunas están en el horizonte, una continuación, una evolución. Con respecto al tema de las pymes, yo no sé qué te parece que el hecho de que no se conozcan el volumen de pymes atacadas, pues estoy seguro de que los registros de Panda y las ayudas que vosotros prestáis, bueno, pues os hacen ser testigos de que hay numerosas empresas pequeñas que quizás no tienen el gran nombre de las que salen en los periódicos que sufren incidentes, pero claro, si esas no se conocen, pues no hay una concienciación, ¿no? Nadie piensa que las pymes pueden ser atacadas cuando están permanentemente siendo atacadas, ¿no? Entonces, quizás deberíamos empezar a pensar en que debemos alzar la voz de que estas cosas pasan con nombres y apellidos. Hombre, no quiero decir que esto sea para perjudicar a las pymes, ni mucho menos, pero sí que empiezan a ver el problema como un problema real que existe, Hervé. Pues a nivel de datos, y qué importante es lo que acabas de comentar, Eduardo, a nivel de datos estamos en un 50-50. Vemos que al nivel de intentos de ataques, el reparto de los intentos es 50% la gran empresa, o lo que nosotros llamamos mediana gran empresa, y 50% la pequeña empresa. ¿Qué quiere decir sencillamente? Quiere decir que todo el mundo potencialmente es víctima de esto. Y está claro que tenemos que hacerle ver a la pequeña organización que puede ser vulnerable. El problema no es si van a ser atacados, es cuándo lo van a hacer y si tienen las medidas necesarias para evitar tener un problema. Y tenemos que seguir trabajando o migrando a la gente de una mentalidad reactiva a una preventiva, que es básicamente el gran problema que tenemos. La inversión en medidas proactivas resulta clave para reducir los riesgos y costos a medio plazo, vamos a decir, y largo plazo. Pero es muy importante que nosotros sigamos trabajando, pues diciéndole a la pequeña empresa o a la mediana empresa, cuidado, que tú eres un objetivo igual que los demás, que en muchos casos el ciberdelincuente lo único que le interesa es el dato que está detrás de tu firewall, el dato que está detrás de tu puerta, haciendo un símil al mundo físico. Lo que le interesa es conseguir tus datos para venderlos, independientemente de si eres un calderero, una pequeña empresa, una pyme, una mediana empresa o una gran empresa. Absolutamente. Y además, hay trabajo. Y además te digo una cosa, tú, un calderero, una tienda, una pyme, una empresa, es que el responsable o la responsable, es decir, el director, la directora, el jefe, es el que tiene que impulsar esto. No tiene que ser el tío listo de la oficina que conoce los entramados de la informática o de la tecnología que utilizan. No, es que tiene que ser el jefe el que diga, oye, es que he oído a unos en la radio que tenemos que poner las pilas. Y yo soy el que lo impulso. Pero bueno, insisto que si tenemos 2025 por delante con muchos desafíos, insistiremos en cada programa. Precisamente, Hervé, para 2025, ¿cuáles son un poco las principales amenazas, o por lo menos desde Panda, dónde las ubicáis? Pues vemos 2025 con un panorama de ciberseguridad de mucho desafío para todos los players. Y observamos varias tendencias que probablemente vayan a marcar el futuro del 2025, evidentemente. Amenazas basadas primero en la inteligencia artificial. La IA va a ser una de las herramientas claves, ya lo está haciendo poco a poco, claves para los ciberdelincuentes, permitiéndoles crear ataques más inteligentes, mucho más rápidos, mayores fraudes y sobre todo pues sistemas que van a eludir las detecciones tradicionales. Y eso es algo que está empezando, pero creo que estamos muy lejos de ver el pico y de ver todo el potencial que va a dar pues la inteligencia artificial en el lado oscuro. Más allá de esto, vamos a ver muchísimos ataques a infraestructuras críticas y a la cadena de suministro. Eso es una constante. Si tengo una recomendación a hacer a todas las empresas de los sectores como energía, salud, transporte, es que se protejan muy bien, que tengan sus políticas de ciberseguridad muy bien definidas y que tengan muy buenos protocolos, porque, por desgracia, van a seguir siendo víctimas de ataques. Y probablemente esos ataques, por cierto, cosa que se nos olvida siempre, muy habitualmente utiliza un proveedor, un
empresa in the middle, en el medio, para poder llegar a otra empresa. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto es fundamental, perdona que te interrumpa de nuevo, esto es fundamental lo que has dicho. Dos cosas, sectores críticos. En las últimas semanas, yo creo que cada semana traíamos una noticia de un hospital o de un sistema de salud atacado con datos robados, datos sensibles de clientes particulares, usuarios, pacientes, etcétera. Y lo que dices, la cadena de suministro, ¿no? Van a aprovechar un in the middle, una empresa intermediaria, proveedora, que no tiene la securización que el objetivo final, ¿no? Entonces, que todas aquellas que trabajen con empresas, con proveedoras, que se lo hagan mirar, que tengan porque además la regulación va a ir en esa dirección, ojo, y las responsabilidades van a abarcar a mucho, ¿no? Por lo tanto, creo que es un buen momento para hacer una revisión sobre no ya con quién trabajas, sino si con quién trabajas está securizado, que pueda asegurar tu cadena de suministro. Sí, como bien dices, las normas y las regulaciones van a ir por este camino también, y creo que es muy importante, otra vez, que la pequeña empresa y que los usuarios domésticos, los freelance, la gente, absolutamente todo el mundo, tengamos esa necesidad de concienciarnos, de aprender, de proteger nuestro negocio, porque es algo que vamos a necesitar. Y sobre todo lo vamos a necesitar, por ejemplo, para el siguiente punto que quiero mencionar, que va a ser todo ese ransomware evolucionado. Estos ataques que ya no solo cifran datos, sino que también nos amenazan, empiezan a divulgar información sensible mientras nos están pidiendo el importe X en criptomonedas, están vendiendo los datos que ya han podido sustraer a la empresa, y eso es algo que no va a parar. Estamos viendo también que los dispositivos conectados y las redes, iba a decir redes domésticas, pero no, y todas las redes van a ser también un foco de ataques y un foco de infecciones, porque evidentemente cuando estás en la red has dado un paso gigante para entrar en la empresa. Sí. Y eso es algo que se nos olvida muchísimo. La primera cosa que se nos olvida es cambiar las contraseñas del router, poner una contraseña muy fuerte, que sea larga, que sea fuerte. Insisto, hay mucha polémica ahora porque dicen que es mejor no cambiar las claves cada poco tiempo. Yo sigo insistiendo en que las claves se deben de cambiar cada 3 meses y se debe de utilizar un gestor de contraseñas tanto para crear las credenciales como para almacenarlas. Es muy importante. Estamos viendo que el cibercrimen as a service, como servicio, es una de las herramientas que se utilizan mucho para los ataques. Y eso es un problema, porque estamos viendo que se están vendiendo kits de phishing, kits de malware, kits de ransomware o kits de sistemas que son solo una parte pequeña de la cadena que necesita un ciberdelincuente para cubrir un ciberataque. Se están vendiendo a precios extremadamente razonables, y eso hace que incluso el ciberdelincuente que no sabe mucho de informática o de tecnología, pero que quiere ganar dinero, lo va a intentar. Y eso es un problema porque facilita el acceso a esas herramientas, tanto como a la proliferación de ataques más o menos sofisticados. Pero si tengo un problema dentro de mi sistema que he montado para ciberatacar, puedo sofisticar este sistema o entrecomillado tinglado que he montado para mejorar mi forma de atacar. Y eso es un gran problema porque vamos a ver que se van a incrementar el volumen de ataques, no necesariamente ataques que vayan a ir a su fin, pero vamos a ver que se van a incrementar los ataques y habrá que responder a todo. Y eso os aseguro que es un problema grande. Hombre, y tan grande porque yo creo que ya salta de la dimensión de lo que es las estrategias de defensa, que tienen esa base tecnológica, esa capacidad de reacción, sino que va mucho más allá a que está enraizado, establecido y que supone un atractivo. Es decir, ya es una cuestión de carácter, me atrevo a decir, social, cultural, humanístico, filosófico, ¿no? Y sobre todo de lo que es la diferencia, saber diferenciar dónde está el bien y dónde está el mal, ¿no? Que es uno de los grandes
temas de nuestro tiempo que uno piensa que desde un ordenador dándole una tecla no está haciendo el mal y le está sirviendo sin saberlo o sabiéndolo pero no queriendo saberlo, pues el caldo de cultivo a un ciberdelincuente que sí que está perjudicando. Entonces yo creo que, Hervé, que has puesto el foco en un tema que yo creo que tenemos que empezar a abordarlo, ¿no? Que es el de las estructuras de cibercriminalidad, que parece que son, siempre lo hemos dicho aquí, funcionan como empresas, tienen hasta departamentos, pero están en el otro lado y hay gente que se pasa porque gana dinero fácilmente. Se gana mucho dinero, se gana muchísimo dinero y es otro gran problema. Ellos no tienen casi limitaciones económicas. Nosotros, los fabricantes o los proveedores de herramientas de seguridad, pues tenemos un presupuesto que está cerrado, que no es infinito, cuando ellos pues tienen una capacidad económica muy grande. Y tienen capacidad económica, no tienen que respetar ninguna norma, ninguna ley, hacen un poco lo que quieren como lo quieren hacer y, como bien dices, son estructuras muy establecidas en muchos casos. Hay atención al cliente o atención a la víctima para que nos entendamos, donde se puede incluso negociar el precio, pues por ejemplo, del pago que vas a hacer si quieres recuperar un ataque de ransomware. Eso son cosas del día a día. Y lo que has dicho es un punto muy importante, porque sobre el bien y el mal, el hecho solo de replicar un bulo o de retuitear algo, pues tendremos que pararnos un poco a pensar si eso puede impactar en algo o en alguien. Y eso, vamos muy rápido, muy habitualmente no nos damos cuenta de lo que hacemos o no paramos a pensar lo que estamos haciendo, cuando realmente puede tener, pues, un colateral muy grande. Estoy pensando en el uso doméstico, estoy pensando en los chavales, estoy pensando en todos esos memes que aparecen, estoy pensando también en el ámbito de la política, en el ámbito es que toca todos los ámbitos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Y hay una parte de que tenemos que ser todos educadores y sobre todo un filtro. Y si vemos que algo está mal, también es importante decirle a mi amigo, a mi tía, a mi abuela, a mi primo, oye, ten cuidado que esto no sé si te has dado cuenta de lo que estás haciendo. Eso es algo muy importante. Y va muy relacionado con las amenazas internas de la empresa y la privacidad de datos. Los errores humanos, que sea por un empleado o por un usuario, lo que decía, siempre hablo de mis hijos y todavía no lo había hecho hoy, lo voy a hacer. Mis hijos pues también replican cosas o retuitean cosas que no necesariamente deberían de hacer y no se dan cuenta de que algunas pues suponen un riesgo para alguien. Entonces, que eso es también un reto muy grande que tenemos que hacer en 2025, que es cumplir con las normativas sobre la privacidad. Y las primeras normativas que tenemos que tener son normativas de índole personal. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hablar mal de alguien? ¿Puedo ser también ser una parte de un bullying a una persona, por ejemplo, una parte de un acoso a una persona? Son cosas del día a día que no necesariamente vemos o entendemos o vemos como algún problema, pero os aseguro que cuando somos víctimas de un problema, pues nos damos cuenta muy rápidamente de la problemática que es. Bueno, pues yo creo que ya habéis visto que el escenario para 2025 pues está pues cargado, repleto de amenazas, de unas nuevas, otras evolucionadas y luego nuevos escenarios, ¿no? de comportamiento y actitud en el que se van a desenvolver tanto las empresas como los particulares. Y habéis visto que las amenazas están perfectamente pues no solo dirigidas, sino también se crea el escenario en el que las amenazas, bueno, pues poco menos que no tienen ni siquiera que amenazar, poco menos que las pymes y los particulares caen solos. Pero bueno, por fortuna hay, bueno, iba a decir remedio, se puede evitar, o por lo menos se puede minimizar el impacto, ¿no? Siempre recomendamos actitudes y luego también herramientas, ¿no? Vamos a empezar por las actitudes, Hervé. Lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, entender lo que está pasando y asumirlo un poco como si la ciberseguridad fuera una vacuna. La mejor defensa es la prevención. Más vale prevenir que curar. Siempre lo decimos, pero a la hora de aplicarlo en el mundo digital nos cuesta muchísimo. Para protegernos, a nivel personal como a nivel empresarial, necesitamos adoptar una serie de hábitos y medidas. La educación, como acabo de decir, es poder. Es fundamental estar al tanto de las últimas estafas y aprender a identificar correos electrónicos
y mensajes sospechosos. Antes mencionabas la época de noviembre a diciembre. Una cosa que estamos viendo este año es que justo después del Cyber Monday hemos visto un pico de intentos de estafas utilizando ofertas muy agresivas de precio, envíos que están parados porque me falta un dato, en fin. Hay una adaptación del ciberdelincuente a la estafa y al momento. Y eso tenemos que saberlo, tenemos que educarnos. Acabo de mencionarlo antes. El segundo punto, a nivel de actitudes, es contraseñas fuertes. Largas, fuertes, las que queramos, pero fuertes y muy largas. Y otra cosa. Una contraseña distinta para cada uno de los servicios. Y si puedes contar con un gestor de contraseñas, por cierto, en Panda Security tenemos uno incluido en nuestros planes PandaDOM, PandaDOM Complete y PandaDOM Premium, es muy importante. Autenticación multifactor. Estamos viendo que en los informes, tanto de Microsoft como de otros, en un porcentaje muy, muy elevado de los casos, las contraseñas que han sido duplicadas o robadas, pues tenían el añadido de que no tenían autenticación multifactor. Sí es cierto que en un pequeño porcentaje, alrededor de 10, 12, 15%, sí que lo tenían y que sí que también los ciberdelincuentes han sido capaces de solventar esta problemática. Pero estamos viendo que en la gran mayoría de los casos el hecho de tener autenticación multifactorial pues nos ayuda mucho a reducir el riesgo. Dos cosas más que voy a añadir en cuanto a recomendaciones de actitudes. Actualizaciones constantes. No pares de actualizar todos los programas que tienes instalados. Si no utilizas un programa, desinstalarlo. No te aporta absolutamente nada tenerlo. Absolutamente nada tenerlo. Un programa que no está actualizado es una puerta trasera, es un agujero de seguridad. Entonces, potencialmente, para protegerte, solo tienes que quitar esa vulnerabilidad. ¿Cómo se hace? Desinstalando el software o actualizando el software. Y el último punto, es un punto muy importante, son las redes. Evita conectarte a redes públicas abiertas para realizar transacciones importantes. Cada momento tiene su cosa o cada cosa tiene su momento y no se pueden utilizar, no se pueden hacer transacciones en una wifi pública, por ejemplo. Exactamente. De hecho, en todas las wifis que no conoces, aunque sean privadas, mi recomendación, como siempre, utilizar una VPN para proteger tu conexión. Un poco de sensatez. Venga, pues vamos a terminar con un tema y es... Ya los has mencionado, ¿no? Desde Panda tenéis productos y también hemos hablado de costes, ¿no? Yo creo que es bueno saber qué productos son los que manejáis, que pues de alguna forma confrontan todos estos desafíos, ¿no? Que hemos comentado desde el comienzo de nuestra charla, Hervé. Y luego, como siempre hablamos, ¿no? Del coste. ¿Tiene coste? Pues claro que tiene, obviamente, ¿no? Oye, cuando dicen que las cosas son gratis, ya sabemos qué es lo que ocurre. Ojo, ¿qué es lo que ocurre? No sé si vosotros querréis instalaros algo gratis, pero bueno, ¿cuál es un poquito esa recomendación con nombres y apellidos, Hervé? A ver, cuando hablamos de protegernos en el mundo digital, evidentemente la tecnología es nuestro principal aliado, más allá de la formación, de la capacitación. Pero existen una amplia gama de herramientas y soluciones disponibles tanto para particulares como para empresas. Para el usuario particular, pues, evidentemente, como fabricante voy a recomendar mis soluciones integrales que están todas bajo la plataforma PandaDOM. Realmente tenemos suite de seguridad que a partir de 25 euros puedo protegerme un año entero. 25 euros. 25 euros. Sí, y da a tomar un par de cervezas a una terraza en Madrid o en Bilbao, me da igual. ¿Vale? Y luego, eso es una tarde, es 1 hora y media, esas cervecitas. Correcto. Y no 365 días al año de protección, por favor. Evidentemente, esa es una protección, vamos a decir, básica, pero que es muchísimo más que una protección gratuita que puedes encontrar en Internet. Que cuidado, insisto, como bien lo has dicho, Eduardo, lo gratuito normalmente no es la panacea ni mucho menos y tiene su colateral, pero siempre es mejor que nada. Ahora,
Como fabricante les recomiendo los productos de la plataforma Pandadom, que van, insisto, desde unos 25 euros al año hasta unos 80, 100 euros. ¿Cuál es la diferencia? Pues que por 25 euros tienes un anti-malware muy completo, por 100 euros al año tienes un anti-malware, un gestor de contraseñas, una VPN, un filtrado de URLs, una protección anti-ransomware, y todo esto para el público, para el usuario doméstico. Protección en todos los dispositivos, da igual que sea Android, que sea Mac, que sea iOS o que sea Windows, tenemos protección. Realmente, si miramos coste-beneficio, incluso 100 euros para una familia de 4 personas, les aseguro que no es mucho. De cara a la pyme, pues evidentemente la elección de las herramientas depende un poco del tamaño y de la complejidad de la empresa. Si tiene servidores, si no tiene servidores, qué sistemas de detección y de remediación o de respuesta necesita. Tenemos un producto que se llama Panda Adaptive Defense 360, que es un producto de la gama del catálogo de WatchGuard, que es un producto fantástico en cuanto a protección del endpoint, pero pues se puede proteger el perímetro, se debe de proteger el perímetro, se debe de tener sistemas que monitorizan constantemente la red en busca de amenazas, que te alertan en caso de detectar actividad sospechosa, procesos sospechosos, y también son muy, muy útiles las soluciones de copias de seguridad que permiten recuperar los datos en caso de un desastre o de un incidente. Insisto, sobre los costes de la empresa depende de la solución y del tamaño de la empresa, pero recuerda, la ciberseguridad es una inversión, no es un gasto. Y un ataque cibernético puede costarte muchísimo más que el precio de una buena solución de seguridad. Y cuando digo muchísimo más, es que no hay comparación posible. Sí, es así. De hecho, la pasada semana una de las noticias tenía que ver con la declaración de la bancarrota de una compañía, digamos grande, pero digamos de un mediano tamaño ya grande, no de estas multinacionales, que declaró la bancarrota precisamente como consecuencia de un ciberataque y la paralización de su actividad. Si es que esto es así, no se trata de que quizás te hayan robado datos, que puede por supuesto suponer un problema a la hora de la protección de datos, sino que si paralizan tu actividad, que las empresas tienen que funcionar. Bueno, pues ahí están un poquito las claves. La decisión es de cada uno de vosotros, o bien desde la óptica particular o bien desde la óptica empresarial. Por supuesto, hay expertos como Hervé Lambert que os van a ayudar y os van a orientar, pero el punto de partida no es este programa, sois vosotros mismos. Así que nosotros os invitamos a que, si 2024 ha resultado relativamente tranquilo, no penséis que necesariamente lo va a ser 2025, porque ya habéis oído a Hervé que las amenazas van a evolucionar, la rapidez, la sencillez, la facilidad va a cambiar el escenario, y ojalá no sea así, pero igual 2025 es cuando nos vemos de frente con los incidentes de ciberseguridad. No quiera ser así. Nosotros lo que haremos será, como siempre, contar con la ayuda experta, siempre bien explicada, de Hervé Lambert desde Panda Security. Hervé, que muchas gracias. Que tengáis un feliz cierre de año. A ver si tenemos oportunidad de hablar antes de que nos vayamos a tomar las uvas, y si no, por supuesto, que a la vuelta de 2025 vamos a recordar estas recomendaciones. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Y recordar, la ciberseguridad es una carrera de fondo, no es una meta. Exactamente. Que tengáis una feliz Navidad. Un fuerte abrazo, Hervé. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.